días para todos y vamos a, por favor, si alguien tiene la lectura de esta mañana, que por favor nos la comparta. Ya le leo. Con toda perseverancia. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Segunda de Corintios 12:12. Cuando pensamos en la época inmediatamente después de la resurrección y la ascensión de Cristo, cuando los discípulos florecieron en el ministerio y nació la iglesia, es fácil imaginar las señales, prodigios y milagros que se realizaron y desear haber estado allí para verlas, para que nuestra fe fuera fortalecida y nuestro ministerio impulsado por ellas. Sin duda, tanto tanto la calidad como la cantidad de los eventos sobrenaturales en ese tiempo fueron especiales e irrepetibles. Los apóstoles estaban dotados por Dios de manera que los cristianos contemporáneos no lo están. Pero es importante notar que la iglesia primitiva no hacía de estas experiencias, no hacía de estas experiencias la piedra angular de su fe. No podemos enfocarnos exclusivamente en los milagros y perder de vista su contexto. Los que eran llenos del Espíritu de Dios inmediatamente se preocupaban por entender y proclamar la palabra de Dios que les daba poder para tener toda perseverancia, o como algunas traducciones lo dicen, toda paciencia. En su vida, lo que edificó la iglesia no fue tanto los milagros de los apóstoles como su perseverancia fiel y valerosa. Pablo no quería que el enfoque de su ministerio estuviera en los muchos prodigios que había hecho ni en las grandes pruebas que había soportado, sino en la fe determinada que Dios le había dado y en las verdades que predicaba. Al observar el ministerio de Pablo, ver sus cargas y escuchar los clamores de su corazón, es fácil para nosotros darnos cuenta de que las señales y prodigios que Dios realizó a través de él no tenían el objetivo de ser las exhibiciones ostentosas de algún espectáculo cristiano. En cambio, surgieron del sufrimiento y de la adversidad, ocurrieron en una vida que estaba estirada al máximo y resaltaron la verdad del mensaje que estaba siendo predicado. Conocer este contexto habría hecho que los seguidores de Pablo no se preguntaran tanto cómo realizaba tales milagros, sino cómo podía demostrar una fe tan constante, cómo podía seguir adelante con toda perseverancia en medio del sufrimiento, solo por su fe en Jesucristo y por su conocimiento de la palabra de Dios, que nos da la capacidad de enfrentar las pruebas de la vida cristiana con perseverancia paciente. Los milagros, señales, prodigios, no, aunque el fervor especial de Dios pueda ayudarnos en algún momento, un entendimiento sólido e empírico de los fundamentos de la doctrina cristiana es lo que sin duda será lumbrera a nuestro camino cuando todo lo demás se oscurezca. Salmo 119, 105. Será la raíz de una fe profunda y un ancla para nuestra alma. Hechos 16, Hebreos 6:19. Cuando la verdad de Dios se asienta en corazón y mente, podemos decir con confianza: cuán firme fundamento, oh santos del Señor, hay para la fe en su excelsa palabra. ¿Qué te sostendrá? No son las experiencias externas, sino la interna. La obra del Espíritu dentro de ti será un milagro más grande que cualquier cosa que Dios pueda hacer a tu alrededor. Que los demás vean en ti no solo lo que Él obra en tu vida,
sino también tu paciencia alrededor, tu paciencia profunda en las pruebas y el poder de su espíritu mientras te sometas a la verdad de su palabra. Para profundizar, Santiago 5 de 7 al 11. Gracias, hermanita Leonor. Bueno, Amén. es muy interesante cómo la Biblia, estudiando un poquito del tema, cómo la Biblia habla de la perseverancia, la fe, y buscando un poquito sobre el tema, me causó mucha curiosidad acerca de los hombres que fueron unos soldados que estuvieron cerca del rey David. La Biblia los llama los valientes de David. Vamos a mirar un poquito acerca de estos hombres que nos van a servir como un reflejo a donde el Señor nos quiere llevar esta mañana. Dice la Biblia en Samuel, dice, los valientes de David. Te los voy a leer un poquito. En segunda de Samuel, primera de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 23 dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Admotita, príncipe de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. El pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. El campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, porque sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Es Benaya, hijo de Joiada, hijo varón esforzado, grande en proezas, de Catzel. Este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató el egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Hizo esto Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros, y lo puso a David como jefe de su guardia personal. ¿Por qué les leo la historia de los valientes de David? Porque me parece muy interesante que
La escritura nos muestra que constantemente nuestra vida es como un campo de guerra. Nosotros no podemos evitar esta gran verdad. Nuestra vida es un campo de guerra. Y nuestra vida en general tiene todos los elementos de un campo de guerra. Hay un ejército. Ese ejército son los hijos de Dios junto con todos los ángeles del cielo. Hay un capitán. Ese capitán es Dios mismo. Hay un campo de guerra. Ese campo de guerra es la mente de todos nosotros. Hay un enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? Satanás y sus demonios. Y también nuestro propio pecado. Es un enemigo que no descansa, que es acérrimo con nosotros. ¿Sí? También tenemos una meta y esa meta es perseverar y resistir hasta el fin. Y esta es una guerra que nosotros no podemos ignorar, ni podemos hacerla a un lado, tampoco podemos relajarnos. Muchos de nosotros como creyentes hacemos a un lado esta gran verdad de que vivimos constantemente en una guerra. Y en esta guerra, y esta guerra es contra un enemigo que no descansa, no se toma vacaciones, no se relaja, sino que todos los días, constantemente, es perseverante en querer hacernos daño, en querernos destruir, en querernos alejar de Dios. Y esto no es solamente algo que se dice como para que sintamos un cierto temor o para asustarnos, no, esto es algo que es real, es un enemigo que está peleando en ese campo de batalla, en nuestra mente, queriendo ganar terreno, queriendo que nuestra mente sea guiada a otras cosas que no sean Dios. ¿Y por qué les leía lo de los valientes? Porque es muy curioso ver cómo estos hombres peleaban, daban su vida. Dice que a tal punto que algunos peleando, su mano quedó pegada, casi que era un solo elemento, su mano y la espada. Hombres que arriesgaban su vida, hombres valientes, fuertes. Yo me imagino ese tipo de hombres que, que muestra la escritura, ¿cierto? Pero más que eso, más que este tipo de hombres, es realmente conocer que nosotros somos también ese tipo de soldados, que tenemos que estar atentos a la voz del capitán, porque van a venir muchos ataques, muchos ataques. Entonces, es algo que en lo cual nosotros no podemos relajarnos. ¿Y cuándo inició esta guerra? Esta guerra inició desde que Satanás introdujo el pecado a través del engaño, cambiando la verdad de Dios por la mentira, cautivando con la mentira, seduciendo con tácticas de guerra sucias, utilizando artimañas, utilizando estrategias que son muy sucias, queriendo que nosotros caigamos en esas mentiras. Y esto fue así desde el principio. Satanás ha querido ganar la batalla por la mente de los hombres hasta el día de hoy, engañándolos. Y la mente es ese terreno donde se libra la más feroz batalla. Y es ahí donde Satanás ataca, ahí. Y así fue con Adán y Eva. Y así como lo hizo con ellos, así lo quiere hacer con todos nosotros. Porque sabe que si cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de creer y va a querer destruir nuestras vidas. Ese es el propósito. Dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito, hurtar, matar y destruir. Y mi hermano, si usted en este momento de su vida es ajeno a esto, a entender que es una guerra, debe tener mucho cuidado, porque todos los días salimos a esa guerra, salimos a batallar y esa batalla se libra dentro de cada uno de nosotros. Es una guerra constante donde usted tiene, donde tú y yo tenemos un enemigo y ese enemigo peor habita con nosotros, está dentro de nosotros, nuestro propio pecado. Un enemigo que está afuera también,
y que quiere dominar nuestras almas, dominar nuestras mentes. Por eso que aún desde los comienzos de la iglesia se ha visto también a muchos hombres que profesan fe en Cristo, pero que a su vez abandonan la iglesia. ¿Por qué? Porque han perdido esa batalla, porque por algún motivo han dejado de escuchar a su capitán, han dejado de observar a su capitán, y cuando un hombre, un soldado, sale a la guerra creyendo que se las sabe todas o no manejando sus armas, no sabiendo cómo utilizarlas, cuando sale a la guerra sin su ejército, sin su capitán, sale solo, como haciendo las cosas como él considera o como él cree, pues las consecuencias son nefastas, son grandes para este hombre, para este soldado. Por eso nosotros lo que hacemos aquí es entrenarnos, es capacitarnos, es llenarnos de ese capitán, para que ese capitán nos dé la fuerza y la capacidad de salir todos los días a batallar. Muchas veces vamos a salir heridos. Imagínate a todos nuestros hermanos que luchan contra el pecado. Imagínate las heridas que ha causado el pecado. Cuando salen y regresan el domingo a la iglesia, vas a ver espiritualmente a muchos hermanos abaleados, heridos, apuñaleados espiritualmente por el enemigo que ha atacado sus almas durante toda la semana. Entonces, esto es una realidad que nosotros no podemos ocultar. Hay una guerra y es por eso que quienes se desprenden de su capitán, quienes no están cerca de su capitán, en algún momento profesan fe, pero van a abandonar la iglesia. En Primera de Timoteo, capítulo 1 versículo 18 dice Pablo, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la batalla. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, pelees la batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira lo que dice el texto, algunos naufragaron en lo que toca a la fe. Afirma el apóstol Pablo en esta carta, en su primera carta, que algunos han rechazado y naufragaron en cuanto a la fe. En muchos textos de Primera Timoteo y Segunda Timoteo, el apóstol Pablo se refiere a que muchos dejaron la fe, se extraviaron de la fe, cambiaron la fe. Y estos hombres, dice en varios textos, dice, se alejaban de la fe. Primera Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los tiempos, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Pero mire una de las razones que da el texto, prestando atención a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo 6:10 dice también, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Por amor al dinero, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Primera Timoteo 6:20-21 dice también, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola alguna se han desviado de la fe. Fueron a poner sus ojos en otras cosas, en este caso en la ciencia, en las palabras vacías, en palabras vanas, en objeciones de lo que la Biblia habla falsamente la ciencia y desviaron toda su atención de la fe y dice que se desviaron. Segunda de Timoteo 3:8 dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Y pareciera que
en ese momento de la escritura que nos muestra Pablo, pareciera que se estuviera produciendo un pequeño hecho, personas saliendo de la fe, yéndose de la iglesia, pero no es nada diferente a la oleada de lo que podríamos llamar desconversiones. Hoy vemos y el Internet nos permite conocer y ver personas que por un momento profesaban fe, pero de un momento a otro cambiaron la fe, cambiaron su amor por Cristo, por cosas de este mundo, por cosas en contra de la fe. Y vemos cantidad de gente en esta situación, pero no deberíamos sorprendernos esto. Eso fue lo que nos dijo el Señor Jesús. Así sería. En la parábola de la semilla, una de las semillas dice que cae entre espinos. Lucas 8:14 dice, la semilla que cayó entre espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. ¿Qué los ahogó? Las preocupaciones, las riquezas, los placeres y no dio fruto. Por eso que se alejan y no siguen en la fe. Y estos mismos espinos que nos dice la escritura, no solo son amenazas que nos dijo el Señor hace 2000 años, son amenazas reales hoy. Hoy tenemos esas amenazas de esos espinos afilados. ¿Y cómo estamos cultivando esos espinos? De hecho, con la forma, una de las formas como cultivamos esos espinos, como usamos la tecnología hoy en día. Hoy en día estamos cultivando espinos, alimentándonos más del mundo que de Dios. Y eso es, o sea, es peligrosísimo, ya que Dios, como a los soldados, un soldado no sale a la guerra sin entrenamiento, un soldado no sale a la guerra sin saber manejar su arma, un soldado no sale a la guerra sin la instrucción exacta. Y el pastor que fue sargento, que fue militar, conoce eso. Yo fui soldado, también se nos daban instrucciones claras, teníamos 3 meses de entrenamiento para poder salir a cumplir las labores de un soldado. No se nos podía dejar sin saber manejar el arma, sin conocer los valores del ejército, sin conocer todo antes de dejarnos salir. Pero ¿qué pasa? Hoy en día no estamos entrenando. Hoy en día somos cristianos fríos, cristianos que ocupan más su tiempo en el mundo que en entrenarse para Dios. Y vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6 nos va a mostrar cómo el Señor nos dice cómo podemos perseverar, cómo podemos luchar y cuáles son esos enemigos que no quieren que nosotros perseveremos. Primera de Timoteo capítulo 6. Primero miremos el versículo 11 y 12. Dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. ¿Quiénes son los hombres que pelearán la buena batalla de la fe? ¿Y quiénes se quedarán y lucharán mientras que otros se apartan? Aquí dice, pero tú, oh hombre de Dios, tú, hombre o mujer de Dios, que sabes que el Señor te ha llamado, que sabes que el Señor te ha encaminado y ha dado a su Hijo Jesucristo por ti, para ti es este llamado. Huye de las cosas. ¿Cuáles cosas? Ya vamos a ver qué cosas nos dice el Señor. Versículos antes de esto nos dice de qué cosas, del amor al dinero, de la ciencia, de la cantidad de cosas. Dice el Señor, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y dice, pelea. Mira que el Señor está llamando a pelear la buena batalla de la fe.
y nos da las armas para eso, nos da la instrucción, no nos deja solos. Es ese capitán que nos está guiando, nos está llevando a perseverar. Mientras unos van a luchar, otros van a dar un paso a la guerra y van a irse, van a huir como cobardes, pero otros van a pelear. ¿De cuáles vas a ser tú? Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe y es la perseverancia. La perseverancia va ligada a eso, a luchar, a batallar. Y la fe, la fe es algo que no es fácil, no es fácil luchar en fe. No siempre será algo hermoso, algo natural. A veces va a ser algo de mucho esfuerzo, va a ser algo de dedicación, de dolor. Hoy, en esta mañana, muchos se han levantado a perseverar en fe, a luchar en fe contra su carne, contra su sueño, contra todo lo que batallamos cuando nos levantamos, porque quizás es mejor estar durmiendo, quizás es mejor estar acostado, que levantarse y sentarse a hacer un devocional, a orar, a leer. Y nos estamos ejercitando. Y nunca nosotros vamos a poder ganar el amor de Cristo, pero seguirlo a menudo será más difícil de lo que nosotros esperamos o queremos. Muchos quisiéramos que Dios hiciera como el Aladino, que le pedimos un deseo y ya nos lo cumple. No, no es así. Dios nos forma, Dios nos forma, Dios nos forma en el campo de batalla, Dios nos forma antes de llevarnos, pero esto es doloroso. Entonces, si fuera fácil, el Señor no nos hubiera dicho en Lucas 9:23, si alguno quiere seguirme, el Señor Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Tú quieres ser seguidor de Cristo? Pues te tengo una noticia, debes negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Eso es lo que dice el Señor. Y no es una cruz ligera o encantadora, como una cadenita que tú llevas en el cuello de oro bien bonita, no. Esto es una cruz de dolor, de angustia, de seguir a un rey que ha sido crucificado y que el mundo rechaza. Y si declaramos nuestro amor a Jesús, ¿qué nos dice el Señor? Que el sufrimiento nos expondrá, pero ese sufrimiento también nos refinará, nos ayudará. Lo dice en 1 Pedro 4:12. El Señor nos dice también que si declaramos nuestro amor a Jesús, las personas nos van a despreciar, a calumniar, a repudiar. Satanás y su demonio será nuestro primer enemigo y nos va a atacar con furia. Y nuestro propio pecado tratará también de arruinarnos por dentro. Entonces, lo que vemos aquí en 1 Timoteo, en el versículo 12, nos da, 1 Timoteo 6:12, nos da ejemplos de las amenazas específicas a las cuales nosotros tendremos que luchar y enfrentarnos en la fe. Y cada una de ellas nos sigue amenazando hasta el día de hoy. Y mis hermanos, esto es de tener mucho cuidado, de prestar mucha atención si queremos perseverar en la fe. Un enemigo que se nos muestra en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 4, cuando Pablo describe a los hombres que se han alejado de Jesús, específicamente aquellos que habían estado enseñando fielmente, pero que ahora han adoptado una falsa enseñanza. Y lo primero que nombra Pablo aquí es el orgullo. Dice, estos hombres se han envanecido en lugar de ser humillados por la gracia. Lo que dice es que se han envanecido en lugar de acudir a la gracia y la misericordia. Usaron el evangelio, pero para sentirse bien consigo mismos. Se sintieron orgullosos. Y muchos de nosotros no duramos en la fe simplemente porque no podemos someternos a ningún Dios que no sea nuestro mismo Dios, que no seamos nosotros mismos como Dios. Y es donde a mucha gente le cuesta perseverar en la fe, porque el orgullo no lo deja someterse. El capitán da una instrucción y dice, no, por ahí no es por acá. Es donde viene la desobediencia. ¿Por qué? Porque no nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios. Entonces, ese orgullo no lo vemos como un enemigo de nuestras almas y es algo que no nos deja. Entonces, simplemente
Sabemos, por ejemplo, esposas deben someterse a sus esposos como al Señor, pero no se busca la manera de hacerlo. No vamos en oración a humillarnos al Señor. Esposos debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Ah, pero yo no sé cómo hacer eso, entonces no lo voy a hacer. Pero has sido en oración a Dios, has perseverado en luchar por eso, has perseverado. No, tu orgullo no te deja, no nos deja el orgullo. Entonces, otro enemigo también que nos muestra Primera Timoteo capítulo 6 dice que además del orgullo, Pablo dice también que, como dice en Primera Timoteo capítulo 6, estamos viendo Primera Timoteo capítulo 6 en el versículo 4 dice, un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen la envidia, los pleitos, las blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres. Y aunque esto se escribió hace más de 1000 años, podemos ver que muchas de estas cosas son cosas que pareciera que se estuvieran escribiendo para todos nosotros el día de hoy. Pablo parece que estuviera en este siglo mostrándonos que ese tipo de cosas que hicieron daño a la iglesia en la antigüedad. También son cosas que nos están haciendo daños a muchos de nosotros, ¿sí? Primera Timoteo, capítulo 6 versículo 4 y 5 dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí vemos que el Señor nos está hablando de distracciones, distracciones, y realmente estas distracciones que el Señor nos muestra, que fueron hace más de 1000 años, no son diferentes a las distracciones que hoy en día se nos están viviendo, se nos están presentando. Nuestras Nuestra vida hoy día está permeada por muchas cosas que nos distraen realmente de lo que debe ser importante en nuestras vidas. Hoy en día es triste, pero muchos de los creyentes nos deleitamos más en cosas de este mundo, en los chismes de este mundo, en los temas de este mundo. Nos enfrascamos y nos adentramos en cosas que son discusiones de este mundo, que son vanas y que en realidad como creyentes no nos alimentan en nada. Abrimos las noticias cada mañana para, para saber qué está pasando con este mundo, diciendo, no, que no tiene nada de malo, pero no nos alimentamos de Dios y nos distraemos realmente. Los canales digitales hoy en día, Facebook, Instagram, todas estas cosas en las cuales nosotros navegamos y navegamos por horas y nos adentramos en temas que no tienen ningún tipo de sentido y a los cuales nosotros dirigimos toda nuestra atención. Y dice la escritura, son motivos de los cuales van a nacer contiendas, discusiones, envidias, pleitos, contiendas, pero no nada que nos edifique. Y son este tipo de cosas distractores en nuestras vidas. Distractores para qué? Para seguir al Señor, para ser fieles al Señor. Pero ¿cuánto cuesta o cuánta de nuestra atención ha sido dirigida intencionalmente? Otro enemigo será la codicia también. Primera Timoteo 6:9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia es una amenaza que sabemos que existe y que a menudo vemos en los demás, pero que rara vez percibimos en nosotros mismos, y especialmente en esta sociedad que está tan impulsada a la codicia. Pero no, cuando la Biblia dice a los que quieren enriquecerse,
¿sí? Muchas veces pensamos que esto no, esto es para los que están ambicionados por el dinero, para aquellos que están buscando la plata más que cualquier cosa. Pero no piense solo en eso, no piense en el que tiene, el que está buscando muchísimo dinero o queriendo tener una mansión lujosa, una piscina al lado del mar. No, cuando dice la Biblia los que quieren enriquecerse, está hablando de aquellos que anhelan más de lo que necesitan, aquellos que están prestando más atención a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. ¿Qué dice el Señor? Al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor nos deja muy claro eso. Pablo dice que todas las demás cosas de este mundo, todo lo tengo por basura. Todo lo que nosotros anhelamos y deseamos en este mundo es basura, considerado con el amor, con ganar a Cristo, con pelear la fe. Y en la guerra espiritual, el problema se presenta cuando estamos llenos físicamente. Cuando estamos llenos físicamente, hay un gran problema porque estamos llenos físicamente, pero espiritualmente estamos hambrientos, con mucha hambre y engordamos nuestro ser, engordamos físicamente, engordamos nuestros anhelos, vamos tras nuestros deseos, pero espiritualmente estamos desnutridos y así salimos a la guerra, desnutridos. Estos anhelos, advierte el apóstol Pablo, dice, hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Su vida es ahogada, no por el dolor, no por la tristeza, no, 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 sino por los placeres de la vida. Es ahí donde nuevamente, como dice Lucas 8:14, hablando de la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué llama Pablo a la fe una batalla? Estos son los enemigos con los que tenemos que batallar constantemente. Pero también es sorprendente cómo algunos hombres aprenden a luchar y siguen luchando, mientras que otros abandonan la guerra. Pero estos que aprenden a luchar, que siguen batallando, son aquellos hombres que, como Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, me fortalece. Estos son aquellos hombres que han aprendido a luchar escuchando a su capitán, dependiendo de su capitán, y no salen a batallar en sus propias fuerzas, sino que salen a batallar en Cristo Jesús. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo ganar la guerra entonces? ¿Cómo perseverar según nos dice la Biblia, según nos dice y las instrucciones de nuestro capitán? Versículos antes de lo que leíamos. Ahorita lo vemos en 1 Timoteo capítulo 6 11 y 12. Ahí mismo en 1 Timoteo dice, capítulo 6 versículos 11 y 12, dice, mas tú, hombre de Dios, nos da las instrucciones, dice, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, nos dice cuatro cosas: huye, sigue, pelea y echa mano. En primer lugar, nos dice, huye. Algunos se han envanecido en su orgullo, distraído, enamorado de este mundo, pero la guerra espiritual es luchar y huir, luchar y huir. Nos preparamos para luchar contra la tentación, sí, pero también debemos hacer todo lo posible para evitarla. ¿Qué pasó cuando José fue tentado por la esposa de Potifar? Mejor manera de luchar en fe fue huir. ¿Huir? ¿De qué manera?
no proveyendo a los deseos de la carne, como dice Romanos. Y si es necesario cortar nuestro ojo, cortar nuestra mano. ¿Qué significa esto? Hacer todo lo posible para huir del pecado, que sabemos que nos arruina. Si sé que hay algo que es mi debilidad, no deberían ni tan solo pronunciarlo. Debería huir completamente. Eso es luchar y batallar en fe. También dice, sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Además de huir, también se nos dice que sigamos algo en específico. Y podríamos detenernos a mirar cada uno de estos puntos, pero miremos la perseverancia, miremos sobre todo la fe. ¿Estás siguiendo a Jesús en fe? No solo manteniendo la fe, sino persiguiendo la fe. ¿Tienes tiempo cada día para estar a solas con Dios a través de su palabra? ¿Estás sacando tiempo para seguir a Dios en fe? ¿Estás volviendo la oración parte de tu vida en todo? ¿Estás comprometido con la iglesia? ¿Estás buscando la manera de formarte, crecer, de servir en ella? ¿Estás asistiendo a un grupo de estudio, a una célula? ¿Te estás formando en fe? ¿Estás siguiendo la fe? Empieza a Dios que te muestre otras formas de profundizar en tu fortaleza y en tu gozo espiritual. Pero también dice, pelea la buena batalla de la fe. Evitamos tentaciones cuanto podemos. No podemos evitarlas por completa, pero cualquiera sean los límites sabios y las herramientas que pongamos en su lugar para evitar, para pelear el pecado, pero también significa que nosotros vamos a ir a una guerra. Sí o sí vamos a estar en una guerra. Y por nada, no es por nada, se nos ha dicho que tenemos una armadura, la cual debemos asirnos de esa armadura. Muchos de nosotros vamos a esa guerra desarmados, vamos sin armadura, vamos sin el cinturón de la verdad, vamos sin la coraza, sin el escudo de la fe, sin el yelmo de la salvación, sin la espada del Espíritu. Y sin esta arma, sin esta armadura de Dios, ¿cómo cree que estaremos ante las amenazas de los invasores de nuestra alma? Pero si tomamos en serio a nuestro enemigo, seguramente enfundaríamos estas armas, pelearíamos la buena batalla de la fe. Y por último dice, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Echa mano. Y hay hombres que quieren salir del infierno, pero tienen en poco interés en Dios. ¿Cómo alguien quiere salir del infierno, salir de los problemas, salir de esta batalla sin Dios? Si tiene en poco a Dios, no tiene en cuenta a Dios. Dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamada. Y dice la escritura de Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, ahí vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Su principal deseo es ver a Cristo y parecerse más a Cristo. Echar mano de eso, echar mano del reino de Dios, echar mano de la vida eterna, es eso, es desear ser como Cristo, amar más a Cristo, buscar más a Cristo, depender más de Cristo. Y hoy en día pareciera que no queremos eso, pero quien lo hace, pronto, Señor, resplandecerá sobre él. Es muy cierto que muchos hombres bajarán las armas antes de que inicie la guerra. Incluso algunos de los que conocen van a dejar las armas, van a dejar la fe, pero no te desanimes con eso, porque mi hermano, te animo, esta batalla es una batalla que merece la pena luchar hasta el final. Cuando veas que otros fracasan, cuando veas que otros abandonan, cuando veas que otros
se retiran. Eso nos debe llevar a nosotros a estar más vigilantes a nosotros y aprender a luchar la batalla de la fe. Ahora, mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué tendremos la capacidad de luchar? Porque Dios es el que primero persevera. Dios perseveró en la salvación de su pueblo y ese Dios habita en medio de nosotros. Los creyentes debemos perseverar porque hacemos parte de Dios, somos de Dios y Él es el que persevera en nosotros. Y esto es algo glorioso porque la perseverancia se basa en la gracia, no en las experiencias, como le decía el devocional. Los apóstoles basaron la perseverancia no en las experiencias, en los milagros, sino en la fe. Sabían que el Señor los iba a sostener, los iba a llevar hasta el último día de sus vidas y así fue. Las experiencias y los milagros no son el fundamento, es nuestra fe en Jesucristo, en la obra de Cristo. Por medio de la fe en Cristo es que podemos fundamentar la perseverancia y que sea Dios llevándonos. Confiemos en Cristo, Él nos sostendrá hasta el fin. Esta es una gran esperanza, que si estamos en Él, dice el Señor Jesús, ninguno de los que me diste se van a perder, ninguno, porque Dios nos llevará a perseverar. Pero no olvidemos de que estamos en un campo de guerra y hoy inclusive el sueño puede ser uno de esos enemigos. Perseveremos y luchemos.